Estamos en una tercera guerra mundial. Sin embargo, el Señor Jesús claramente afirmó que antes de su venida iba a haber señales. Pueden sentarse, por favor. Que iba a haber señales, y una de esas señales pues precisamente era guerras, rumores de guerras, que también iba a haber hambre. Se está diciendo que para este año, fines de este año, sobre todo el 2023 que viene, va a ser un tiempo de mucha hambruna, debido a que en África, sobre todo en la región de África, no ha llovido durante 4 años, y se dice que es la peor sequía en 40 años. En 40 años la peor sequía que se está viviendo ahorita allá en África. En Europa, los incendios, las temperaturas tan altas, muchos muertos, y todo ello, hermanos, yo creo que sí es parte del cumplimiento de las profecías de lo que Jesús dijo antes de su venida. Y por eso no nos debe extrañar, porque el mismo apóstol Pablo, él decía que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. De verdad, cada día que pasa, nuestra salvación está más cerca. La venida del Señor está más cerca cada día, cada semana, cada mes. El Señor viene pronto, y debería de ser ese el sentir, como dice ahí en Apocalipsis: Maranata, el Señor viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia debe decir: sí, ven, Señor Jesús. Pero tenemos que estar preparados para ello, porque si el Señor viene, ¿cómo nos va a encontrar? Jesús mismo preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ya no hablemos en términos generales, hallará fe en la tierra, sino más bien hallará fe en mí, hallará fe en mi corazón. Cada uno debe responder a esa pregunta. Y hoy vamos a meditar en la palabra del Señor allá en el libro de los Salmos. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Y ahora vamos a estudiar el Salmo 85. Salmo número 85. Voy a darle lectura en voz alta a Salmo 85 en la versión Reina Valera 1960, perdón. Reina Valera 1960, Salmo 85. Dice así. Es un salmo que bien pudo ser escrito por los hijos de Coré, o escrito para que los hijos de Coré lo entonaran ahí en el templo. Y dice ahí el Salmo 85: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Padre, te agradecemos porque tú estás al pendiente de lo que pasa aquí en la tierra. Tus ojos miran, tus párpados examinan. Tu oído está atento también al clamor de tu pueblo. Señor, y tú has prometido redimir a tu pueblo. Señor, tú has dicho que en el mundo tendríamos tribulación, pero que confiáramos, porque tú habías vencido al mundo.
Y también en tu palabra dice, y esta es lo que vence al mundo, vuestra fe, la fe, pero la fe en ti, la fe verdadera, la fe que está fundamentada en tu palabra, en tus promesas, en ti mismo, Señor. Tu palabra dice, Señor, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichosa la mujer que confía en Él. Por eso se nos invita a confiar en ti. Por eso, Señor, queremos escudriñar tu palabra para conocerte mejor, para saber cuál es tu voluntad, qué nos dices a cada uno de nosotros, qué le dices a tu pueblo, qué le dices al mundo. El mundo no quiere escucharte, pero tu pueblo, tu iglesia, sí queremos escucharte, Señor. Por eso queremos que en esta hora tú hables por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, este salmo nos dice que solamente Dios puede traer paz y justicia a la tierra. No son los gobiernos, no son los individuos, no son los líderes. Incluso se han levantado y se seguirán levantando falsos mesías, prometiendo traer prosperidad, traer justicia, traer paz al mundo. Y de hecho la Biblia nos habla de que el anticristo es lo que va a hacer. Él va a prometer justicia, va a prometer paz, pero con el tiempo se va a manifestar que sus intenciones son ocupar el lugar de Dios, exigir, demandar para sí la adoración que corresponde solamente a Dios, y quienes no quieran hacerlo pues va a tomar los prisioneros, va a matar a otros también, por supuesto. Y nosotros creemos que vendrá precisamente en esos tiempos la gran tribulación. Algunos consideran que la iglesia ya no estará. Otros consideramos que probablemente, muy probablemente la iglesia sí estará y pasará por la gran tribulación. Pero aún en medio de esa gran tribulación, no estará sola la iglesia. El Señor estará con ella, el Señor estará con nosotros. Él es el que nos va a sostener y por eso vamos a poder perseverar hasta el fin. Y cuando hablamos de hasta el fin, estamos diciendo el fin, ya sea que sea cortada nuestra vida, que seamos muertos por causa de Cristo, por ser fieles a Él, o que el Señor venga, que el Señor se manifieste con poder y gran gloria juntamente con sus ángeles. Lo que suceda primero. Nosotros creemos que el Señor nos va a sostener, que Él nos va a preservar hasta el final, porque nuestra vida, como dice la palabra, está escondida en Él, está guardada en Él. Él nos ha tomado, como decimos a veces coloquialmente, en el hueco de su mano. O sea, Él nos protege, nos guarda. Y yo lo he mencionado en base a la Escritura, como dice ahí en Juan capítulo 10, que Él es el buen pastor y que estamos en sus manos y en las manos del Padre, y que nadie nos podrá arrebatar de su mano ni de la mano del Padre. Y en Romanos 8 dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí está, es Dios quien lo está diciendo. Y Dios es veraz y Dios es fiel. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Tenemos que creerle nada más, creer en Dios, pero no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, o sea, lo que Él dice. Porque muchos dicen creer en Dios. Y la misma Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero no solamente hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios. Y el creerle a Dios nos lleva a obedecer. El creerle a Dios nos lleva a reconocerle. El creer a Dios nos lleva a confiar en Él y a reconocer en Él nuestro Señor y nuestro Salvador, como Tomás lo hiciera, ¿verdad? Al principio él no creía. Si yo no veo y no toco, yo no creeré. Y cuando el Señor se presenta delante de él y le llama y le habla que se acerque, y aunque meta su dedo en la herida de los clavos y su mano en su costado, dice la Escritura, no dice si lo hizo o no, pero lo que hizo Tomás, dijo, mi Señor y mi Dios. Yo creo que cayó postrado delante del Señor, confesándole y diciéndole, mi Señor y mi Dios. Y es lo que tenemos que hacer, reconocer en Jesús
nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Salvador. Pues bien, este Salmo 85 enfatiza esa gran verdad. Y por eso vamos a ver en el versículo 1 que necesitamos que Dios muestre su buena voluntad para con nosotros, cambiando nuestra condición. Dice el versículo 1: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. La mayoría de los comentaristas coinciden en que este salmo fue escrito después del regreso de la cautividad de Judá. No se sabe exactamente cuándo se compuso este salmo, pero sí está aquí señalando que es Dios quien hizo volver de la cautividad a Israel, a Jacob, dice aquí. Y dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Solamente quiero que recordemos que en tiempo de Jesús también la gente, cuando Jesús decía que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, hubo quienes reaccionaron y dijeron, pero ¿por qué nos dices eso? Si nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso les he dicho que si el Hijo los liberta van a ser realmente libres, verdaderamente libres. Y actualmente dirán, nosotros vivimos en un país democrático, no somos esclavos de nadie, tenemos libertad. Sí, hay libertad, pero tristemente esta libertad se ha convertido en libertinaje. Y la gente ha tomado esta libertad para pecar, para tener libertad de pecar. Y exigen sus derechos para pecar, el derecho a pecar. Y la verdad, lo que pasa es que son esclavos, son esclavas de su pecado, esclavas de sus pasiones. Pero qué tremendo es que en esa esclavitud esclavizan también a otros y traen muerte a través de esa esclavitud, de estar atados al pecado, de estar atados a alguna adicción. Por eso dice aquí, tú, oh Jehová, fuiste propicio a tu tierra. Tú, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. El único que puede hacer volver, el único que puede traer libertad a una nación, el único que puede traer libertad a una familia o a un individuo es Dios. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hemos dicho que el Hijo es Jehová mismo, libertando a su pueblo, trayendo salvación a su pueblo. Por eso es importante entonces que entendamos que no es el hombre, como dije en un principio, no son los líderes de las naciones. Yo sé que se reúnen constantemente, por ejemplo los de la OTAN, los países que lideran la economía del mundo, se reúnen regularmente. Y hay quienes están al pendiente a ver qué va a pasar. Y cuando se reúnen estas naciones, se refleja en la bolsa de valores, por ejemplo, o suben las acciones o bajan las acciones. Y parece ser que el mundo está esperando que sea el hombre quien traiga el cambio, la transformación. Pero nosotros estamos convencidos que no es el hombre, que es Dios. Y por supuesto que va a utilizar seres humanos, porque así lo ha hecho. Pero nosotros no debemos poner nuestra confianza en los hombres. La misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí mismo en nuestro país, el pueblo, la gente pensaba que si determinado candidato político subía al poder, iba a marcar la diferencia, sí, puede hacer cambios, por supuesto que sí. Pero un solo hombre, un solo individuo en el poder no va a cambiar el país, porque el país somos todos, el país somos nosotros. Tenemos que cambiar nosotros.
Pero para que cambiemos nosotros necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser nuevas criaturas. Por eso en otro de los pasajes dice, oh Dios, restáuranos. Aquí mismo también menciona eso, pero en otro de los salmos, como veíamos, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y eso de restáuranos quiere decir, danos una nueva forma de ser, de pensar, de actuar. Que sea Dios quien haga el cambio en nosotros. Y si empezamos a cambiar nosotros, va a empezar a cambiar nuestro entorno también. Va a empezar a cambiar nuestra familia. Va a empezar a cambiar nuestra comunidad. Va a empezar a cambiar nuestra ciudad. Va a cambiar también nuestro país. ¿Y por qué no? Va a cambiar el mundo. Pero necesitamos que sea Dios quien empiece a obrar ese cambio, esa transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y estamos hablando no de una transformación política, estamos hablando de una transformación espiritual, del nuevo nacimiento, de ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, creado a la imagen de Cristo. Por eso, vuelvo a repetir, necesitamos que Dios muestre su buena voluntad para con nosotros, cambiando nuestra condición, cambiando nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, que seamos libertados también de nuestra esclavitud, de nuestro egoísmo, de nuestra pereza, de nuestra incredulidad. ¿Sí? Hay quienes están atados a la incredulidad, están atados a la pereza, al egoísmo, a los celos, a las contiendas. Necesitamos que Dios nos libere de todo eso. A ciertos hábitos también pecaminosos. Necesitamos que Dios nos libere de eso. También necesitamos que Dios perdone nuestra iniquidad y cubra y borre y limpie nuestros pecados. Dice el versículo 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Esta es una declaración fuerte, hermanos. Todos los pecados de ellos cubriste. Y digo es fuerte para ese tiempo porque ya en el Nuevo Testamento vemos que esto es posible gracias a la obra de Cristo. La obra redentora de Cristo, expuesta de una manera muy clara en el libro a los Hebreos, o la carta a los Hebreos, que precisamente utiliza el Antiguo Testamento para presentarnos a Cristo y relacionarlo con la obra de Cristo. Ahí nos dice que Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto, de tal manera que ya no se necesitan más sacrificios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Él es el sacrificio por excelencia. Y desde su venida y su muerte y resurrección ya no hay necesidad de más sacrificios. Porque el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo está completa. Jesucristo ha satisfecho la justicia del Padre. El Padre quedó complacido con la obra de su Hijo. Y el Padre mismo dio testimonio de ello, levantando a Jesucristo de entre los muertos y sentándolo a su diestra y dándole toda autoridad, toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra y aún debajo de la tierra, y dándole un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de su Hijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Necesitamos pues que así como Dios perdonó a su pueblo Israel, Él nos perdone también, nos perdone como iglesia, como su pueblo, pero también que nos perdone como familia. Porque como familia también hemos ofendido a Dios, hemos pecado en contra de Dios. Pero también como individuos. Yo sé que la mayoría de nosotros luego decimos, no, la salvación es personal. Sí, es personal. Pero nosotros no somos
personas aisladas, no somos, como dicen por ahí, islas separadas, sino estamos unidos. Tenemos una familia, vivimos en el seno de una familia, a lo mejor disfuncional, no sé cómo sea tu familia, pero como quiera que sea, hay cierto núcleo familiar. Quizás falte el padre, quizás falte la madre, pero ahí está uno de los dos, a lo mejor ninguno de los dos, pero están los abuelos. Formamos parte de una familia, formamos parte de una sociedad, y esta sociedad se está deteriorando rápidamente. ¿Por qué? Porque los individuos que la conforman están corrompidos. Su forma de pensar, su forma de actuar es mala. Y esto se refleja en nuestra sociedad. Alguien dirá, pero yo no ando en cosas malas, yo estoy bien. Qué bueno, gracias a Dios estás bien. Pero muchos y la mayoría no están bien. Yo sé que alguien dice, no, somos más los buenos que los malos. Puede ser, pero aún estos buenos no son tan buenos. Porque solamente hay uno bueno. ¿Quién? Dios. Sin embargo, no podemos nosotros por ello, no vamos a esforzarnos. Claro que sí, tenemos que esforzarnos por hacer el bien y por ser buenos. Pero hermanos, ser bueno no es suficiente. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser restaurados como individuos, como familias, como sociedad, como nación. Y el único que puede hacerlo es Dios. Y tenemos que empezar pidiéndole que Dios perdone, como dice ahí, ¿verdad?, nuestras iniquidades, que Él limpie nuestros pecados. Y cuando habla de iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Lo contrario a iniquidad es equidad. ¿Y qué es equidad? Equidad es justicia. Eso es equidad, justicia. ¿Y qué es la iniquidad? La falta de justicia. ¿Qué tan justos somos? ¿Qué tan justa eres? Ya no hablemos como ciudadanos, sino como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como trabajador, como patrón. ¿Qué tan justo eres? Cada uno tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando también de tiempo. Es más, hay quien ha dicho que el tiempo es lo más valioso. No es el oro, no es la plata, no son los dólares, no es el euro lo más valioso es el tiempo. ¿Qué tan buenos mayordomos somos del tiempo? ¿Qué tan justos somos en cuanto a la mayordomía del tiempo? Así es de que tenemos que reexaminar a nosotros nuestros conceptos que tenemos también en cuanto a lo que es la equidad, en cuanto a lo que es la justicia. Y cuando hablamos de que Dios tiene que perdonar nuestra iniquidad, nuestra falta de justicia, nuestra falta de equidad, cuando decimos que Dios tiene que limpiarnos de nuestros pecados, aquí tenemos que hablar de lo que se conoce como los pecados de comisión, que es lo que hacemos y que no deberíamos de hacer. Pero también tenemos que hablar de los pecados de omisión. ¿Y cuáles son? Por lo regular siempre nos enfocamos más a los pecados de comisión. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y fácilmente señalamos los pecados de comisión, los pecados que se cometen.
las cosas malas que se hacen, esos son los pecados de comisión. Pero pocas veces nos referimos o pensamos en los pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Los pecados de omisión son aquellas cosas buenas que deberíamos de hacer y no hacemos. Son aquellas cosas que Dios manda que hagamos y no hacemos. Por eso, a través de Santiago, el Señor nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el pecado no se limita solamente a lo malo que hacemos, sino el pecado también tiene que ver con lo bueno que no hacemos. Así es que cuando nos acerquemos a Dios para pedirle perdón, no solamente debemos pedirle perdón por aquellas cosas malas que hicimos, sino también tenemos que acercarnos a Él y pedirle perdón por aquellas cosas buenas que no hemos hecho y que Dios quiere que hagamos. Una de las cosas, por ejemplo, perdonar. Si no perdonamos, es un pecado de omisión. Aunque ya no tengas ira, o si no has perdonado y todavía tienes ira, eres doblemente pecador, doblemente pecadora. ¿Por qué? Porque estás pecando, guardando enojo en tu corazón, rencor en tu corazón, y aparte de eso, estás cometiendo un pecado de omisión, porque no estás yendo a pedir perdón, porque no te estás reconciliando, porque no estás perdonando. ¿Te das cuenta? Esto nos hace ver, entonces no soy tan bueno como pensaba que era. Pues no eres tan buena ni tan bueno como tú pensabas. Cuando nos comparamos con otros, nos podemos justificar. Incluso por ahí hay un poema, ¿verdad?, que dice: si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Sí, si te comparas con los demás, o te vas a sentir muy buena persona, si te comparas o te vas a sentir muy chiquito, o muy grandota, muy grandote, o muy chiquito. Por eso no debemos compararnos con los demás, sino debemos compararnos con Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dirá, pero eso es demasiado. Sí, es demasiado. Isaías pensaba que él estaba bien. Seguramente él pensaba que era un buen hombre. Pero cuando se fue confrontado con la santidad de Dios, cuando se comparó con Dios, ¿qué sintió Isaías? En el capítulo 6 dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡ay de mí! Cuando examinamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las demandas de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que estamos muy lejos de ser perfectos. Estamos muy lejos de ser lo que Dios quiere que seamos. El apóstol Pablo, él lo entendió claramente. Él decía: no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya sea perfecto. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Pero prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Estoy luchando, estoy esforzándome, estoy prosiguiendo al blanco. Eso debiera ser también el sentir de cada uno de nosotros. No lo hemos alcanzado, pero tenemos que esforzarnos. Por eso el Señor mismo nos dice allá en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, es un texto que yo sé que lo sabe, que si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no se quede ahí nomás. Tiene que saber el texto completo. Y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces nos quedamos solamente en la primera parte. Confesamos nuestros pecados y sabemos que Él nos perdona, pero luego volvemos otra vez y dice que al fin yo voy y le pido perdón. Y se vuelve un círculo vicioso. Pero si realmente, hermanos, hemos sido perdonados, Dios nos va a retirar y nosotros tenemos que esforzarnos por retirarnos de ese pecado por el cual fuimos a pedirle perdón a Dios. Cuando llevaron a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, le dijeron a Jesús: Moisés dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y recuerdan, ¿verdad?, lo que hizo Jesús. Él escribió en tierra. Y otra vez le insistieron y él siguió escribiendo en tierra. Hasta que se incorpora y les dice: bueno, el que de ustedes se sienta libre de pecado, que sea quien arroje la piedra primero. No la primera piedra, porque sabemos y lo escuchamos, no, que arroje la primera piedra. No, el texto dice que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué pasó? Dice que comenzando por los más viejos y siguiendo los más jóvenes se fueron llenos, hasta que se quedó la mujer sola, y Jesús y los discípulos, por supuesto, ahí. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Ya no están, Señor. Pues ni yo te condeno, pero ¿qué? Vete y no peques más. Te perdono, pero no peques más. Esa es la idea que encontramos ahí. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La evidencia en que hemos sido perdonados es que Él nos ha limpiado también, que nos ayuda para vencer, para superar esos pecados. Necesitamos que Dios retire su enojo de sobre nosotros. ¿Sabían que Dios muchas veces está enojado sobre su pueblo, con su pueblo, o aún a veces con nosotros mismos? Dirán: pastor, está mal, porque Dios es amor. Incluso escuchamos predicadores que dicen: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Está airado en contra del pecado, pero Él ama al pecador. Vean que dice ahí mismo el versículo 3 y 4 del Salmo 85. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. Hermanos, Dios está airado en contra del pecado y en contra del pecador. No podemos hacer esa distinción, no podemos hacer una división. Decir que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Vamos a buscar en el Salmo capítulo 5, ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 4 al 6. Por favor, busquen. Salmo 5, versículo 4 al 6, dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Vean? Dios no se complace en la maldad, ni se complace con los malos. El malo no habitará junto a ti. Es bien claro el Salmo 5. Dios no se complace con los malos.
No, sigue diciendo, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay quienes piensan que Dios, Él es comprensivo, Él es buena onda. No hay problema, yo ya sabe que pues soy humano, que soy carne. Y pues y luego le pido perdón. Más vale pedir perdón que permiso. ¿Se lo aplican a Dios? También. Y hay quienes hacen mandas, por un tiempo juran que ya no van a tomar, que ya no esto, y luego no aguantan, y van y le piden permiso a quien le hicieron la manda, a quien le hicieron la promesa. Le piden permiso, no aguantaron los 6 meses, no aguantaron el año, y a los 3 meses van y le piden permiso. Y le entran. Y piensan que a quien le pidieron permiso los comprende. Y piensan que así es Dios. Que Dios, y hasta utilizan textos bíblicos, Él se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Él sabe que no somos perfectos. Pero ¿qué dice Dios? Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. La Biblia dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Tenemos entonces que entender que Dios está airado en contra del pecador. Destruirás a los que hablan mentira. Fíjense lo que está diciendo en el versículo 6 del Salmo 5. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. ¿Qué? Abominará Jehová. Al sanguinario y al engañador. Dios está tan enojado con los que engañan, con los que mienten, con los que se aprovechan a veces de las personas que no tienen, no voy a decir ignorantes, sino de las personas que no tienen la información necesaria. Y se aprovechan de esa falta de información que tienen las personas para abusar, sacarles economía, engañarlos, timarlos. Dios está tan enojado con esa gente como con los sanguinarios. Y nosotros decimos, no es lo mismo que alguien te asalte y te saque, te vacíe las cuentas, que con aquel que saca su cuchillo, su pistola y mata a alguien. No, eso está más feo. Entre nosotros hacemos clasificación de pecados, pecados más grandes, pecados chiquitos, pecadillos. La Iglesia Católica hace una división entre pecados mortales y pecados veniales. Pecados muy graves y los otros más ligeros. Pero hermanos, esa es una clasificación humana. Delante de Dios no hay pecados grandes y pecados chiquitos, no hay pecados y pecadillos. Delante de Dios el pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte, es muerte. Y por eso aquí está diciendo este Salmo 5, versículo 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová, abomina Jehová. Si es verdad que las consecuencias son más terribles cuando se quita la vida a alguien que cuando se le quita el dinero a alguien. Sí, pero delante de Dios Él está airado tanto como con el que quita la vida como el que roba, el que despoja a alguien. Así lo declara aquí en su palabra. ¿Se dan cuenta entonces? Por eso necesitamos que sea Dios, que sean los conceptos de Dios los que deben normar aún las leyes. Por ejemplo, ahorita se habla de feminicidio y el otro día mencionaba esto. El feminicidio es
merece más castigo que el homicidio. O sea, si matas a un hombre, está bien, mataste, eres homicida, eres asesino. Pero si matas a una mujer, eso es feminicidio y por lo tanto mereces más castigo. ¿Vale más entonces la vida de una mujer que la de un hombre? Esto es el extremo, porque antes parece que valía más la vida del hombre que de la mujer. Pero eso no es la equidad de Dios, no es la justicia de Dios, no es la manera de juzgar de Dios, es la manera de juzgar de los hombres. Porque delante de Dios tanto vale el hombre como la mujer. Tanto vale el hombre como el niño. Cuando digo tanto vale el hombre o la mujer, el joven, la señorita, como el niño, estoy hablando de los bebés. Estoy hablando de aquellos que son asesinados, son muertos, son despedazados y luego succionados en el vientre de la mujer. Eso es homicidio, eso es asesinato. Y con las tres agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. Las mujeres que recurren al aborto, los médicos, las enfermeras, las clínicas que practican el aborto de esa manera, son unos asesinos. De verdad, con todas las agravantes de la ley. Y dice que Dios aborrece quienes practican tales cosas. A los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Por eso es importante apelar a la misericordia de Dios. Dice el versículo, volviendo al Salmo 85, versículos 5 al 7. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Necesitamos entonces, hermanos, apelar a la misericordia de Dios. No a nosotros mismos, no a nuestros méritos. No podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, tú sabes que yo te he servido toda la vida. Tú sabes que desde mis padres y mis abuelos, ellos te conocieron. Que yo desde niño he ido a la iglesia. He estado en la escuela dominical. He tenido que soportar a mis maestras de escuela dominical. He dado mi ofrenda y mi diezmo fielmente. Si no puedo ir a la iglesia, yo aviso que no puedo ir. No como otros que ni avisan. No podemos acercarnos a Dios en esos términos. Había quienes desde el tiempo de Jesús lo hacían, como aquel fariseo. Te doy gracias, oh Dios, porque yo no soy como este publicano y pecador. Yo sí ayuno hasta 2-3 veces a la semana. Doy mi diezmo hasta de la canela y el eneldo que vendo, hasta de mis especias, que yo aparto el diezmo. Guardo los días de reposo. No soy como este. Y aquel publicano dice que estaba allá postrado. Ni siquiera se levantaba a levantar el rostro y solamente decía: sé propicio, oh Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue aceptado por Dios? ¿Quién fue justificado por Dios? ¿El publicano soberbio que se justificaba a sí mismo? ¿El fariseo o el publicano? ¿El fariseo orgulloso o el publicano que se reconocía pecador, indigno de estar delante de Dios?
el publicano, porque él se humilló delante de Dios. Y Dios dice en su palabra, hermano, no tenemos que andarle adivinando nada. No tenemos que decir, bueno, a ver qué Dios dice. No, ya Dios dijo que el que se exalta, ¿qué? Va a ser humillado. Pero el que se humilla va a ser exaltado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él nos exalte, para que a su tiempo Él nos levante. Tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Como dice ahí, vas a estar enojado con nosotros para siempre. Tenemos que acercarnos en una actitud, hermanos, de súplica, de ruego a Dios, no de demanda. Porque muchos, yo demando, yo exijo. Pues te vas a quedar demandando y exigiendo. Tenemos que acercarnos al Señor en humildad, humillados. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Él lo dice en su palabra. Aquí, hermanos, quiero terminar leyendo una oración que en lo personal se me hace que es una oración, aparte del Padre Nuestro, aparte de Juan 17, aparte de otras oraciones que están en la Biblia, la de Daniel capítulo 9. Vean cómo él se acerca a Dios. Y cuando él oraba, Dios lo escuchaba. Vean en qué términos lo hacía, por eso era escuchado de parte de Dios. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 3 al 10, para que esto nos sirva de alguna manera para acercarnos a Dios. Dice Daniel 9, voy a leer nada más algunos versículos de este capítulo, de la oración de Daniel. La oración de Daniel por su pueblo tiene como título ahí. Y dice del versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. A veces, hermanos, tenemos que buscar a Dios de esa manera. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho